apóstol Juan es el autor del Evangelio que lleva su propio nombre. Él escribió estas cosas pensando en ti, pensando en mí. Él escribió estas cosas porque el Espíritu Santo, Dios perfecto, se las inspiró para que se cumpliera la palabra del Señor Jesús, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esa palabra que escribió en ese Evangelio, el Evangelio de Juan, es uno de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Juan escribió ese Evangelio a una audiencia universal. Todos, usted y yo, estamos incluidos ahí. Sin embargo, Mateo escribió pensando más en los judíos. Marcos escribió pensando más en los romanos. Lucas escribió enfocando esa enseñanza en los griegos. Pero Juan escribe con un lenguaje sencillo, aunque con verdades profundamente importantes. El propósito del Evangelio de Juan es demostrar que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios con mayúscula. Y qué importante es tener en cuenta eso. Así que una cosa que me llamó la atención al leer el Evangelio de Juan, y si alguno de ustedes no ha leído el Evangelio de Juan, el hermano ahí en la puerta tiene unos Evangelios de Juan que puedes llevar uno a casa para leerlo. Uno de los detalles que me llamó la atención en el Evangelio de Juan es que no menciona la palabra milagro. No menciona la palabra milagro, sino que prefiere utilizar la palabra señales. Porque para Juan un milagro no es otra cosa que una señal que confirma a la persona, obra y mensaje del Señor Jesucristo. Así que la intención del Espíritu Santo utilizando al apóstol Juan es mostrarte quién es Jesucristo, su persona, su obra y su mensaje. El apóstol Juan especifica en su Evangelio cuál es el propósito al narrar la historia. Y justo al final del Evangelio de Juan, en Juan capítulo 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales. Recordad, no milagros, que sí que son milagros, pero él prefiere llamarlos señales, porque una señal señala a una persona, muestra la obra de esa persona y autentifica el mensaje de esa persona. Así que hizo otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan escribió, pero había muchas obras más, muchas cosas más sobre el Señor Jesús, pero las que están escritas son importantes. ¿Por qué? Y nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué importante es. Vida. ¿Hay alguna persona aquí que no desea la vida? Claro que todos deseamos la vida, pero la vida es mucho más que la vida física. Hay vida eterna después de esta vida. Y ese es el propósito del Señor Jesús al venir a esta tierra. Que tú y yo aseguremos que después de esta vida, Él es el único que puede, nos haya dado vida eterna. ¡Qué bendición! El apóstol Juan dice: estoy diciendo algo que no me estoy inventando, que no me lo han contado. Yo lo he visto con mis propios ojos. Y él dice que fue testigo ocular de la vida de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, en el versículo 14, él dice: y aquel verbo, hablando del Hijo de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow!
lleno. Habla de la plenitud de la gracia y de la completa y perfecta verdad del Señor Jesucristo. ¡Qué bueno! Entonces Jesucristo realmente es lo que dice ser y cumple todo lo que ha dicho y promete. ¡Qué bendición! Jesús es Dios. Lo demuestra en el Evangelio de Juan. Jesús es el Creador y lo demuestra en el Evangelio de Juan. Jesús es la vida con mayúscula. Jesús es la luz de los hombres. Jesús es glorioso, como el Padre, porque los dos son uno. Y el Evangelio de Juan lo autentifica, lo demuestra y lo graba eternamente, porque recuerda que la palabra de Dios no va a pasar, va a permanecer eterna. Dice en el Evangelio de Juan, empieza así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Así que este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¡Qué bueno! Saber que Jesucristo es tan real, tan poderoso y tan cumplidor de todo lo que dice. ¡Qué bueno! Nos dice en el versículo 11 del capítulo 14 de Juan, y está demostrando realmente: mira, tú quieres creer en Dios, pero no crees en mí como Dios, pues entonces tienes un grave error. Dice Juan 14, 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si tú no crees que Jesucristo es igual que el Padre, entonces tienes un grave problema, porque no estás creyendo en el Dios verdadero. Estás creyendo en un Dios de una religión, en un Dios de una invención, en un Dios de una imaginación, pero no en el único Dios verdadero. Juan también lo trató de demostrar en Juan capítulo 10, versículo 30, dice: yo y el Padre, uno somos. No somos dos. Yo no soy creado por el Padre. Siempre el Padre fue, siempre yo fui. Así es. Ahora, ese Dios tan perfecto, tan completo, tan real, hizo algo muy grande por ti y por mí. Algo tremendamente, enormemente grande que tú y yo necesitábamos. Otro Juan que aparece en el Evangelio, llamado Juan el Bautista, estaba en el río Jordán, y cuando vio venir a Jesucristo hacia él, se dirigió a todas las multitudes, mirándole a él fijamente, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ay, ¿estás diciendo que yo tengo pecado? Yo lo digo, pero quien no se equivoca nunca es Dios, y Dios está diciendo que tú y yo somos pecadores. Necesitamos ser limpiados, lavados, borrados, pagados nuestros pecados. Así que Jesucristo, el Cordero de Dios perfecto, Él vino para ser nuestro sustituto en la cruz. Dios, tú no pasas por alto los pecados, a ti no te da igual los pecados, tú no eres un Dios de amor que te da igual lo que yo haga o diga o piense. Y Dios dice: no, la paga del pecado es muerte. No hay. Tengo que ser justo. Un Dios justo cumple su ley. La ley de Dios perfecta. Y Él dice: tú pecaste, tu pecado será pagado. Si no crees en el Señor Jesucristo. Por eso le dije a Juan que escribiera estas cosas tan importantes. Entonces tus pecados no son borrados. Y tu vida ya no será eterna. Tú tendrás una muerte eterna en vez de una vida eterna. Así dice Dios, no es una invención. Y Él mismo, como hemos escuchado, escribió no solamente un evangelio, sino también
una epístola, una carta que mandó a las iglesias para que la tuvieran en cuenta. Y dice en Primera de Juan, la primera carta que escribió, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, parece que empieza igual que empieza Génesis. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y este hombre es un testigo que dice, estoy dispuesto a morir por lo que he visto, porque es verdad, porque es real. Y así fue, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No hay mayor gozo que estar en Cristo, que recibir a Cristo, que saberse perdonado y limpiado por la sangre de Cristo. Porque solo la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Así dice el mismo evangelista en esta primera epístola, Juan 1:7. Qué bendición tan grande saber que la muerte de Cristo tiene propósito, tiene razón y puede ser muy eficaz en mi vida. Si yo hoy le reconozco como mi Señor y Salvador, si yo hoy le pido perdón por mis pecados, si yo hoy le digo, sí, Señor, gracias por morir en la cruz como mi sustituto, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendición tan grande! El mismo apóstol Juan, al terminar esa epístola, en el capítulo número 5 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis, esto es una certeza, que no la dicen los hombres, que no la dice ninguna religión, la dice el Dios único y verdadero, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Has creído en Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en Él? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único. Entonces, ¿sabes esto? Acaba diciendo una realidad Juan en esa primera epístola. Dice primera de Juan 5:20. Ese es uno de los últimos versículos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Está diciendo, si tienes cerebro, espero que esté pensando en que necesitas un Salvador en tu vida. Porque el cerebro te dice, he hecho cosas malas. El corazón siente y la conciencia acusa. Entonces dice, nos ha dado entendimiento para entender estas cosas. Entonces necesito la vida de Cristo, porque Él es el autor de la vida. Necesito esa vida espiritual. Entonces dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en Él. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Van juntos. Si Jesucristo no es el único y verdadero Dios, no hay vida eterna. Jesucristo es Jehová. Jehová es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Qué importante. Juan cree crucialmente importante que esa Trinidad sea aceptada y creída el día que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Por eso Juan dice, ¿queréis ir al Padre? Pues entonces
hay un solo camino, una sola vida, una sola verdad, una sola vida. Lo dijo en estas palabras, en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Está diciendo, creer en Cristo es excluyente de todas las demás creencias. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, si hay un solo Dios, no puede haber más palabra que la de Dios. Si hay una sola verdad, no puede haber muchas verdades. Y Jesucristo no predicaba ni enseñaba una religión, ni siquiera una iglesia como esta, iglesia local. Él predica una relación personal con Él. ¿Has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Has entregado tu corazón a Él? Él te promete que si tú vienes a Él y crees en Él, te perdona de tus pecados, te da vida eterna y te adopta en la familia de Dios. En Juan 1:12, el 11 dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Hay personas que han oído de Él, que han sabido, pero no le han recibido. Pero Él dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad, esa autoridad, esa seguridad de ser hecho hijo de Dios. Hoy tú tienes la oportunidad de formar parte de la familia de Dios y ser adoptado como hijo de Dios. ¿Has creído en Él como tu Señor y Salvador? Hemos visto una breve historia de la realidad que ocurrió en el tiempo de Jesucristo. Esos primeros apóstoles que vivieron en sus propias carnes la vida de Jesucristo. La muerte no te separará de Él. Y todo el mundo nunca te hará perder la salvación si Cristo hoy es tu Señor y Salvador. ¿Quieres creer en Él? No lo dudes. Al terminar el culto, si quieres hablar con un servidor o con alguno de los hermanos, el pastor Alberto, que está aquí también, él es el Jacobo, pero está vivo, por la gracia de Dios. Así que podéis hablar con él o con un servidor o con algún otro hermano. Y si no has leído el Evangelio de Juan, pide al hermano Matías, que está ahí en la puerta, que te dé un Evangelio de Juan. Es gratis porque la palabra de Dios es siempre lo mejor que puedes darle a tu alma, a tu vida, ese alimento perfecto. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ser despedidos con una oración